Vamos a orar, sobre todo para el predicador. Señor, gracias una vez más, papá, por permitirnos estar en este lugar, por poder compartir, por poder adorarte juntos, por poder compartir tu palabra, crecer como iglesia, crecer como comunidad, crecer como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque estamos todos siendo parte de lo que vos diseñaste, Señor. Somos parte de tu iglesia y a través de cada reunión, de cada célula, de cada momento que pasamos juntos en comunión, Cristo es formado en nosotros. Señor, te doy gracias. Poné un corazón hoy, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón enseñable, ese corazón tierno, ese corazón que sea la tierra fértil para que cuando tu semilla caiga, Señor, dé fruto y dé mucho fruto. Señor, te damos gracias, quédate con nosotros y háblanos hoy a nuestro corazón. Amén. Bueno, hoy te quiero contar sobre dos historias bastante similares, que es Jesús, la barca, la tormenta. Voy a usar NTV, Ana, hoy. Y para que vayas preparando, está lo primero en Marcos 4. Ahora, voy a hacer un resumen de lo que viene hablando el capítulo. Jesús estaba enseñando a una multitud sobre la parábola del sembrador. Entonces menciona la palabra que estuvo enseñando y que después de enseñar a la multitud se alejó y estuvo con sus discípulos y le seguían preguntando sobre esta parábola que venía enseñando. Y entonces comienza a hablar de manera más íntima con sus discípulos, le habla y trae luz sobre la parábola del sembrador, empieza a hablar sobre la parábola de la lámpara, que no tiene que esconderse, sino que tiene que estar para alumbrar. Y en un momento Jesús les dice, bueno, vamos a cruzar del otro lado del lago, pero no solo se fue él con sus discípulos en la barca, sino que dice que muchas otras barcas también lo acompañaron. Jesús había estado predicando, compartiendo frente a un lago, se había subido a la barca, dice las Escrituras, para que todos pudieran escucharlo, y al terminar, dice, bueno, vamos a cruzar del otro lado. Y habrá sido, imagino yo, un día súper agotador, súper largo. Y dice, bueno, vamos a cruzar al otro lado. Varias barcas se van acompañando, empieza a llover. Yo no me imagino un yate súper preparado, ¿no? Era una barca que estaba cruzando. Empieza a llover y menciona que Jesús iba durmiendo. Y como que ahí ya me parece hasta extraña la situación, porque imagínate que estás acostado en un parque, en tu casa, en el patio, al descubierto, empieza a llover, ese no te vas a despertar. Te recontra vas a despertar. Pero capaz que estaba súper agotado, puede ser una posibilidad. Entonces dice que Jesús iba durmiendo y que empezaban a hundirse porque las olas venían con mucha fuerza y se estaban metiendo adentro de la barca. Y recién en ese momento donde ya, imagínense, se estaba metiendo agua adentro, la barca estaría exageradamente moviéndose de un lado a otro, dice que Jesús estaba durmiendo y recién ahí como que lo despiertan. Y este pasaje está en Marcos 4, arranca del 35, lo que voy a leer, vamos a ir hasta el versículo 40, pero me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Estaba moviéndose la barca de un lado para otro demasiado, y recién ahí cuando ven que empieza a entrar agua, ahí lo van a despertar. Entonces dice, en NTV lo voy a leer, por favor. Yo lo tengo acá. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, después de haber predicado, ¿no? Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz, dice acá, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Y el asunto es que lo estaban acompañando a Jesús hacía tiempo. Y es súper extraña en realidad la historia. A veces uno lee rápido, pero estaba lloviendo, no se despertaba. Se movía de acá para allá, no se despertaba. Empieza a entrar agua a la barca, se empiezan a hundir, se le habrán mojado los pies, no sé. No se despertaba. O se estaba haciendo el dormido, yo no lo sé. O estaba muy cansado, pero lo van a despertar ya a lo último. Estaban asustados todos y uno dormía. La versión TLA dice, para rematar: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y lo que me di cuenta es que lo que ocurría en los discípulos es que tenían miedo. Súper lógico, porque estaban en el medio del lago, dice acá. Estaban en el medio del agua, había tormenta, viento, se le metía agua dentro de la barca. Y aunque muchos estaban acostumbrados porque eran pescadores, de repente, bueno, sí, se está hundiendo. Entonces, está bien tener miedo. Pero Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no confían en mí? Después hay otra historia muy similar, que eso está en Mateo, que ahora vamos a ir a Mateo. Mateo 14 está. Cuenta la historia que Jesús venía de sanar a muchos y alimentar a los 5.000. Había multiplicado la comida, los panes, los peces. Y Jesús esta vez le dice a los discípulos, vamos a cruzar, pero adelántense ustedes y yo los voy a alcanzar después. Entonces Jesús empieza a despedir de la multitud, menciona la palabra que se va a solo orar, que cae la noche y los encuentra en el medio del agua a la madrugada. Entonces Mateo 14, verso 22, vamos a ir como hasta el 31, esta versión, sí. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces a Pedro se le ocurrió, tuvo una ocurrencia ahí en el momento, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y de esto en algún momento compartí, ¿no? En algún momento Pedro se le zafó la chaveta, dijo, si sos vos, decí que vaya sobre el agua. Pero venían de vivir tantas cosas que no tenían sentido. Hacía un rato habían multiplicado la comida de una forma sobrenatural. Y se le ocurre que es una posibilidad caminar sobre el agua. Entonces ve la tormenta, ve el agua, ve la barca, finge demencia, se empieza a bajar. Los demás seguramente lo manoteaban para, no te bajes, ¿dónde vas a ir? Pedro se para sobre el agua y la palabra cuenta que empieza a caminar. Señor, si realmente eres tú, ordena que vayas a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, se llenó de miedo y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Para empezar, se bajó de la barca. Así que un aplauso yo le doy a Pedro. Pero a Jesús se le ocurre preguntar, ¿por qué dudaste de mí? Tantas cosas venían viviendo juntos, tanto obrar sobrenatural, tanta cosa que humanamente no tenía ningún tipo de sentido. Sin embargo, a Pedro se le ocurre que le puede pedir caminar sobre el agua. Jesús se lo autoriza. Empieza a caminar y empieza a mirar alrededor. Y dice que tiene miedo por la tormenta, se hunde y Jesús primero lo salva, ¿no? Y dice, ¿por qué dudaste de mí? Ahora, en este pasaje de vuelta, ¿no? Primero estaba
el miedo del fantasma, porque 3 de la madrugada con viento y aparece un loco caminando sobre el agua, yo también tendría miedo. Pero después identificaron que era Jesús, Pedro le dice, ¿puedo ir? Sí, ven, empieza a ir. Y Pedro después en lo individual, viéndose caminando sobre el agua, ve la tormenta y al tener miedo, se hunde. Y entonces Jesús nos pregunta muchas veces, ¿de qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Y es que muchos de los que estamos acá sí hemos visto el obrar sobrenatural de Dios en muchas oportunidades. Algunos más, otros menos. Hemos visto personas ser liberadas, personas ser sanadas de manera sobrenatural, personas ser sanadas de manera progresiva mediante la oración, provisión divina, contactos que aparecen que de repente decís, este es el favor del Señor, no hay otra posibilidad. Tantas cosas ocurren y tantas cosas los que llevamos muchos años en el cristianismo y teniendo como Jesús nuestro Señor, vemos y de repente alguna cosa nos da miedo. Nos sigue pasando. Y es lo que Jesús le pregunta muchas veces a los discípulos. ¿De qué? ¿Y por qué tienen miedo? Ahora, quisiera que alguien se anime a venir conmigo acá adelante un segundo y tiene que leer un texto cortito. Un voluntario, cualquiera. Venga, Gus. Y te voy a pedir Romanos 8:28. Pero no lo pongas aún. Bueno, vamos a quedarnos acá. Sí, Ana va a poner ahora el pasaje y vos vas a intentar leer este pasaje. ¿Vos lo tenés? Sí. NTV está bien. NTV está bien. Y si no, puede ser... vení un pasito para acá, por favor. Ahí estamos. Ahora sí, bueno, intentá leerlo. Te vas a hundir. Hay olas, hay vientos, te va a ir mal en la vida, te va a ir pésimo, porque vos no podés, te va a dar, vas a fracasar. Entonces, ¿me entendés la idea? Vos querés poner tu mirada en las cosas del Señor y el miedo viene así. Te avasalla. Y vos querés. Decís, hoy voy a empezar bien el día orando, leyendo la palabra. Pero vienen los pensamientos, viene el miedo a atacarte. Y cuando vos querés enfocarte, te empieza a molestar. Y se te pone acá adelante. Dice, no lo vas a ver, no lo vas a leer, te voy a molestar, viene el viento, las circunstancias y demás. ¿A quién no le ha pasado esto? Pues decís, hoy me levanto, el mes que viene la rompo, el año que viene la arranco con todo. Como lo del gym, pero el asunto es que pasan esas cosas. Gracias a vos. Y a veces sí queremos, sí tenemos la intención, y tenemos estas palabras del Señor que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y eso te infunde aliento, te infunde esperanza y decís, gracias Señor, porque estoy pasando circunstancias que no entiendo, pero para los que aman a Dios, Él hace que todo coopere para nuestro bien. Y a veces no entendemos ni cómo. Pero es que la palabra siempre se cumple, amén. Entonces, creo que esto es lo que nos pasa muchas veces. Pedro se baja de la barca, intenta poner su mirada en Jesús, el viento está ahí, las olas están ahí, yo a Pedro no lo voy a culpar. El asunto es que le agarró miedo. Y el miedo lo empezó a hacer que se hunda. Tuvo que pedir ayuda al Señor, el Señor lo rescató y le pregunta, ¿por qué dudaste? Dame un motivo. Y entonces hay que entrar a veces en esta conversación con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿en qué nos estamos basando? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de quién? ¿A qué cosa? El asunto es que nos pasa. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no me renuevan el contrato en casa y me tengo que mudar y a dónde me voy? ¿Y si se sigue rompiendo el auto? Ese miedo lo tuve mucho tiempo, ¿no? Y tenemos miedo de muchísimas cosas. Tenemos miedo de tantas circunstancias, ¿no? Y si un día andás fenómeno de salud, y si un día el médico me dice algo, y entonces empezamos a tener conversaciones con el miedo.
y empezamos a desayunar con el miedo. Y de alguna forma aceptamos la conversación. Y le decimos, sentate, vení. ¿Y si me rajan del laburo? ¿Y si ponen a otro en mi lugar? ¿Y si se me rompe el auto? Y empezamos así. Y empezamos a pensar sobre las posibilidades, pero son todas malas las que pensamos. ¿A quién le ha ocurrido esto? Es que la mente también, en nuestra naturaleza, siempre va hacia lo malo. Y si me permiten predicar y me trago y si me caigo del escenario, ¿no? Como que siempre la catástrofe en lugar de que las cosas salgan bien. Ahora, es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Jesús nos pregunta siempre, ¿por qué tenés miedo? ¿Todavía no confías en mí? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te hizo dudar? Y creo que la mejor forma a veces es empezar a tener esta conversación con el Señor y empezar a responderle. Porque el Señor va a tener palabras de esperanza y de vida para nosotros. Amén. Porque su palabra se cumple. Porque su palabra no tiene fecha de vencimiento. Porque su palabra a veces lo vemos en nuestros hermanos. Se va cumpliendo. Las cosas que están escritas desde otros milenios aún se cumplen. Su palabra sí es viva, sí es eficaz, sí es verdadera. Y en cuanto vos lo comiences a creer más y digas amén con completa certeza, esto va a empezar a pasar en tu vida. No es que el de al lado tuyo tiene más de Dios, o el de atrás, o el de adelante. Tenemos que empezar a confiar. Y tenemos que abandonar esta idea de desconfianza de Dios. ¿Y si Dios no me acepta? ¿Y si Dios no me quiere? ¿Y si no soy tan bueno? Y con el easy siempre, ¿no? Siempre estamos ahí. Entonces lo que noto es que Jesús nos hace esta pregunta regularmente. Esos días que tenemos malos, cuando nos quebramos, cuando hacemos oraciones casi desesperado, ¿por qué tenés miedo? ¿De qué dudás? ¿En quién confías? Porque siempre damos ejemplos similares, ¿no? Los chicos chiquitos confían en sus padres y saben que sus padres va a proveer, que los va a cuidar, que si se caen los va a agarrar, que si lloran le va a dar un abrazo. El asunto es que a veces nosotros no tenemos la misma confianza en nuestro Padre Celestial. Y tenemos que empezar a responder esta pregunta difícil. ¿Por qué tenés miedo? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? ¿Quién es ese Dios que gobierna tu vida? ¿El que hace que todas las cosas cooperen para bien? ¿O el que se le escapan algunos asuntos? Porque tenés que confrontarte vos mismo y tenés que dejar que la palabra te confronte. La palabra misma te va a confrontar. ¿Qué medida tiene el Jesús en el cual vos crees? ¿Qué capacidades tiene? ¿Se cumple lo que dice Lucas 1:37, que para Dios no hay cosa demasiado difícil? ¿Ese es el tuyo? ¿O es solo el del que tenés al lado? ¿Es tu mismo Dios? Porque a veces nuestros pensamientos no están alineados con nuestras creencias. ¿No te pasa a veces que voy a decir, yo creo en esto, pero no estoy pensando en lo que creo? Estoy pensando en lo que es opuesto. Yo creo que los que aman a Dios todo ayuda para bien, pero creo que a mí quizá no me ayude todo para bien. Creo que esta situación vino para destruirme, para derrotarme, para mostrarme mi fracaso. Entonces tenemos que empezar a alinear nuestros pensamientos con nuestras creencias. Porque a veces lo tenemos así, cruzado. Los pensamientos van para un lado y las creencias van para otro. Lo que dice la palabra va para un lado y lo que está en nuestra cabeza todo el tiempo va para otro. Y venimos al templo, nos juntamos con la iglesia, tenemos comunión entre nosotros, nos alentamos, salimos fortalecidos, con ánimo, con esperanza, sabiendo que Cristo tiene control de nuestra vida, y ahí llega el lunes después. Nos pasa a todos. Y en el lunes, tu Dios ya tiene otra medida.
Entonces, ¿en qué Dios estamos confiando? Y yo siento que esta pregunta el Señor también me la hace a mí, ¿no? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿En quién confías? Eso nos pasa a todos. Y a veces tenemos que admitir que confiamos mucho en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, nuestra sabiduría, nuestros contactos, nuestras posibilidades. Pero creo que es una invitación a cambiar la mirada. Es una invitación para mí, es una invitación para el que quiera. Y decir, Señor, tengo que empezar a formar en mí la imagen de Cristo que las Escrituras reflejan. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que está en control de todo, ese Dios que, si yo confío en Él, hace que todas las cosas ayuden para bien. En ese tengo que perseverar, en ese tengo que confiar, ese tengo que estar declarando todo el tiempo. Porque en ocasiones nos pasa que nos juntamos con el compañero de trabajo, el vecino, o alguien que no sea creyente, y te dice, está dura la mano, ¿no? Sí. Y uno ya está convencido de que el porvenir es difícil, va a estar complejo, va a estar áspero, va a raspar, no vamos a salir ilesos. Pero es que no es lo que dicen las Escrituras. Dice que Él nos vino para darnos un futuro y una esperanza. Y que el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. Que si dos se ponen de acuerdo en algo y lo piden, les será concedido. Todo lo que pidieres en mi nombre, al Padre yo se los voy a dar. Pero es que a veces nuestros pensamientos y nuestras confesiones, esas cosas que se nos salen naturalmente, no están alineadas con nuestras creencias. Y a veces vemos demasiado el entorno. Uy, si al vecino le va mal y al otro también, ay, yo no sé si zafo. Hay mucho viento, muchas olas. Y cuando intento poner mi mirada en Jesús, en su palabra, en sus promesas, lo otro me confunde, me distrae. Por eso es importante la iglesia, el cuerpo, la comunión, que hables con tus hermanos, con tu líder, que le digas, che, ¿sabes que estoy luchando con este pensamiento de que me va a ir mal? Estoy luchando con esta cosa que me tiene inquieto. Y yo quiero declarar con mi boca que hay un futuro de bien, de esperanza. Yo quiero declarar con mi boca salvación para mis amigos, pero es que creo que este es tan cabezadura que yo no sé si se va a salvar. Entonces a veces, o muchas veces, nos pasa que nuestros pensamientos y lo que declaramos con nuestra boca no está alineado con la palabra de Dios. Y acá está el desafío. Y a veces tenemos miedo. Y creo que es lo que Jesús nos pregunta. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué dudas? Ya viste muchas cosas. ¿Qué te hace todavía estar indeciso de si soy poderoso para estar al mando de tu situación? O que bueno, la tuya la verdad que está jodida, está complicada. No sé si la voy a poder resolver. Nuestro corazón a veces, como dice la palabra, no se turba, se confunde, se nos mezclan las emociones y nos hace dudar. Y se nos empieza a meter agua a veces. Pero estamos con Jesús. Y van los discípulos y Jesús tenía una paz. Estaba durmiendo. O un cansancio de eso que te desmayan, o tenía paz. Y lo van a despertar cuando seguramente ya tenía los pies mojados, porque estaba entrando agua y todo. Llovía, capaz que estaba empapado, porque no dice que había una garúa ahí que estaba por caer. Dice que había olas violentas. Y lo van a despertar. Y Jesús, siendo Jesús, calma la tormenta. Y los demás se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún las olas y la tormenta le obedecen? Y es que tenemos que tener eso fresco en nuestra cabeza. Nuestro Dios es aquel que aún las olas y los vientos y la tormenta le obedecen. Que las enfermedades le obedecen. Que las circunstancias le obedecen.
que lo que pasa en tu economía no depende de Argentina, no depende del gobierno, no depende de la realidad. Nuestro Dios no es tan chico como está por debajo del gobierno. Nuestro Dios tiene control de todo. Y Él sopla viento a tu favor. Pero es que tenemos que tener la mirada puesta en Él. Y ahí está el desafío. Y ahí es donde entra la iglesia. Porque días malos tenemos todos. Pero ahí está tu hermano para alentarte, para agarrarte, para despejarte esa duda de la mente. Ahí está tu líder, tu pastor, que te dice, no, tranquilo, la palabra de Dios dice otra cosa. Lo que estuviste escuchando son habladurías. Eso no se va a cumplir. Lo que se va a cumplir es lo que está escrito, lo que se viene cumpliendo, así como se cumplen las profecías. Eso es lo que se va a cumplir en tu vida. Pero tu corazón, tu espíritu tiene que tener una convicción tan fuerte. ¿En qué Dios estás creyendo vos? Dejemos de desconfiar de Jesús. Él está al control de todo. Y a veces, ¿sabes qué? No entendemos lo que pasa. Yo tengo cosas en mi vida hoy que no entiendo. No tengo ni idea por qué pasan. Soy buenito. Vengo a la iglesia, oro, sirvo. En mi propio entendimiento hago las cosas bien. Pero a veces pasan cosas que uno tenía planeado por un lado y surgen de otra manera. Pero Dios es soberano igual. Y yo aprendí gracias al Señor, ¿no? Y su Espíritu Santo, a ya no cuestionar lo que Él hace. Él tiene control de mi vida. Y yo intento vivir renunciando a mi voluntad un poquito a la vez. Porque entiendo que su voluntad en mi vida es muchísimo mejor que su favor en mi voluntad. Y cuando empiezo a creer eso, a repetírmelo, a confesarlo, a compartírselo a otros, a ustedes cuando los veo, digo, intento renunciar a mis cosas porque lo de Él es mejor. Empiezo a ganar paz. Y esa paz que da el Espíritu Santo, esa paz que le da el Señor, cuando tengo una dificultad, hago lo que dice las Escrituras. Intento no preocuparme, orar, dar gracias. Y a veces me toca dar gracias por cosas que están difíciles de dar gracias. Pero es que lo que yo quiero también es su paz. Yo no quiero tener miedo. Yo quiero que gobierne la paz de Cristo en mi vida. No quiero que me gobierne el miedo, porque me ha pasado y es horrible. ¿Qué es lo que vos estás queriendo? ¿Qué es lo que vos estás buscando? Y de Romanos 8:28 voy a leer un poquito más. Voy a arrancar de ahí. Qué rápida está la... Muy bien. Y esto yo lo leo y me da aliento, ¿sí? Y si tu espíritu está alineado y está receptivo a lo que hoy el Señor está hablando, quiero que termines con un amén de esos que enciende tu corazón, porque al leer las Escrituras, algo en nosotros empieza a moverse por dentro. Al leer estas palabras de vida de Cristo, algo en nosotros empieza a moverse. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Amén. Y si Dios está a favor de nosotros, ¿qué cosa es tan grande? ¿Qué cosa no vas a poder lograr?
¿Qué cosa va a superar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué tormenta va a venir a apagar tu fe? ¿Qué cosa va a hacer que empieces a dudar de lo que antes no dudabas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Agus, ¿me ayudas con el piano? Yo leo estas cosas y la palabra del Señor es tan poderosa que disipa todo miedo, disipa todo temor, toda duda. Y lo que quizás hace un rato atrás, a la mañana, en la semana, me angustiaba, me ponía mal, lo que me daba temor. Leo esta palabra de vida y digo, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Y cuando leo esto, empiezo a perder el miedo. No porque sea más valiente que otros, sino porque la palabra empieza a causar efecto en mi corazón. Y esa semilla empieza a caer y empieza a crecer. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie y que intentes traer a tu mente quizá esa situación que te estuvo molestando. Esa situación que te angustiaba, te traía miedo, temores, dudas, que te hacía hablar con tu boca cosas que no se alinean a las Escrituras. Y que hoy tomes autoridad y puedas enfocar tu mirada nuevamente en Jesús. Nuevamente en Jesús. Que dejes de mirar el viento, las olas, las circunstancias, las noticias en la tele que dice que las cosas están peor. Y que intentan posicionar tu condición según los ingresos que tenés. Si sos indigente, si sos pobre, si no sé qué. Nosotros somos hijos de Dios. Creemos en un Dios sobrenatural. Creemos en un Dios que está por encima de toda circunstancia. Creemos en un Dios que en realidad está efectuando su voluntad a través de sus hijos. No es lo que nosotros nos merecemos, ni de lo que somos capaces, sino es de lo que Él por su gracia y su misericordia quiere hacer a través de nosotros. No es que vos tengas una gran capacidad para ser líder o para cantar o para ministrar. Es por lo que el lugar que le das al Espíritu Santo en tu vida y es el obrar de Él a través de nosotros. Así que con eso que tengas en mente, hoy te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo y que hoy renunciemos con nuestra boca, con nuestras palabras, a todo temor para que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestras vidas, para que su palabra gobierne nuestros corazones y para que salgamos llenos de esperanza, llenos de alegría, de gozo, de saber que somos hijos de Dios. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy tomamos autoridad y renunciamos al espíritu de temor. Toda habladuría del diablo lo echamos fuera. Apagamos la voz del enemigo. Y encendemos nuestro corazón para tu palabra. Espíritu Santo, hoy te pido, Padre, que esta palabra sea plantada en mi corazón. Señor, hoy decido creer en tu palabra. Hoy decido creer en tu voluntad. Creo que para ti no hay nada imposible. Creo que para los que te amamos todo ayuda bien. Y echo fuera toda angustia de mi vida. Echo fuera todo temor. Todo miedo en el nombre de Jesús. Y el gobierno de tu Espíritu Santo sea en mi vida. Lo creo, Padre, en tu nombre.
Amén y amén.